Bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald. Este podcast es un espacio para aprender y reflexionar sobre derecho probatorio con el objetivo de acercar el conocimiento jurídico a todos. Espero que esta clase les dé nuevas herramientas para su ejercicio profesional y su comprensión del derecho. Comencemos. El tema que vamos a ver hoy me parece realmente de vital importancia para poder desempeñarnos de forma óptima en el derecho probatorio. Hoy vamos a ver las grandes etapas de la actividad probatoria o el procedimiento probatorio. Voy a intentar proponerles unas etapas que sirvan para comprender el fenómeno probatorio en cualquier área del derecho, civil, penal, administrativo, en una tutela, en un procedimiento internacional. Para poder hacer eso, voy a utilizar un marco conceptual más abstracto. No voy a utilizar como el Código Procesal Penal o el Código General del Proceso denomina algo particular, sino, insisto, unas palabras más generales que nos permitan una comprensión más transversal. Esta propuesta está inspirada de alguna manera en dos autores, es una mezcla, una fusión de dos propuestas de diferentes autores. Por un lado, Hernando Davis Echandía, un autor clásico que hace una propuesta muy pormenorizada, y la otra es la del profesor Jordi Ferrer Beltrán, un autor más reciente, más preocupado por la epistemología. Decido hacer una fusión porque de alguna manera considero que por el lado de Hernando Davis Echandía hay palabras que ya han cambiado, que su pensamiento es de los años 70-80 y hoy en día hay nuevas palabras que han ido apareciendo en el lenguaje jurídico y por tal motivo hay que actualizar esa propuesta. Y por el lado de Jordi Ferrer Beltrán, considero que su propuesta está muy enfocada en la epistemología y que de alguna manera deja a un lado o no le da el valor suficiente a los problemas jurídicos sobre la prueba. Por eso, insisto, hago una fusión. Las etapas que les propongo son las siguientes. Por un lado, la obtención de los elementos de conocimiento, también podríamos llamarlo fuentes de prueba, pero insisto, para querer que sea una etapa que sirva para comprender cualquier área, prefiero un nombre más genérico, elementos de conocimiento. La segunda etapa, la producción de la prueba. Y el nombre ya nos dice mucho. Producir significa un acto de confesionar, de construir entre varios, ¿no? Y finalmente, la decisión sobre la prueba de los hechos. Insisto en esto, cualquier área del derecho, en cualquier ordenamiento jurídico nacional o internacional, cuando se genera prueba debe pasar por estas tres etapas. Vamos entonces a entrarnos en cada una de ellas. Una advertencia antes de empezar. A mí me parece que hay dos formas de estudiar esto. Una sería tomar cada regla del código, obsesionarnos con las palabras como regula el código, el fenómeno probatorio y aprender mucho de una especialidad. Pero cuando hacemos eso, corremos el riesgo de que cuando vamos a otro régimen probatorio procesal, entonces inmediatamente, como encontramos palabras diferentes, consideramos que es diametralmente opuesto o distinto. Es lo que suele pasar con el abogado que, por ejemplo, sabe mucho Código General del Proceso y toma la 906, el Código Procesal Penal, e inmediatamente lo que dice es, esto es otro mundo, y por tal motivo yo no puedo opinar de ello. La otra forma, que es la que vamos a trabajar, es tratar de abstraernos lo más que podamos, de construir un marco conceptual genérico que nos permita movernos con cierta maestría, con cierta facilidad, en cualquier código, en cualquier régimen probatorio. Empecemos por la obtención de elementos de conocimiento. Esta es una fase antes del proceso, es preprocesal y de alguna manera es una fase no tan reglada, no tan rígida, no tan formal. El objetivo de esa fase es que los abogados y las partes, los futuros litigantes, cuando ya inicie el proceso, vayan consiguiendo, obteniendo los elementos de conocimiento que van a soportar su pretensión o su eventual excepción. Aquí la palabra clave es la investigación. En la obtención se hacen actos de investigación para obtener elementos de conocimiento o simplemente información. Piensen en el primer contacto del cliente con el abogado.
El abogado lo escucha y le dice, bueno, ya le entiendo su historia, pero yo necesito que me traiga elementos de conocimiento. Tráigame las fotos, la grabación, la conversación de WhatsApp. Yo quiero ir al lugar del accidente para revisar realmente todo. Vamos a pedir un derecho de petición. Fíjese que el abogado aquí se vuelve como un investigador. Claro, todo eso lo hace porque tiene pensado, se proyecta que va a presentar una demanda, pero por ahora, insisto, es un investigador. Lo que tendríamos que decir sobre esto es dos cosas. Profesor, ¿cuáles son los principales actos o actividades que hace un abogado para obtener elementos de conocimiento? Y la segunda gran pregunta es, ¿qué límites tiene el abogado cuando investiga? ¿A qué está sometido? Vamos con lo primero. Yo no pretendo decir que son los únicos, tal vez son más, pero estos son los más utilizados, los más frecuentes hoy en día en Colombia, y me atrevo a decir que en general en Iberoamérica y en los países que tienen una estructura probatoria racionalista, buscando generar conocimiento para poder tomar decisiones. Los abogados podemos hacer cosas como estas, como actos de investigación. Primero, la fácil, derechos de petición. Necesitamos una información de alguna entidad del Estado, alguna institución incluso privada, pero que contenga información que resulta de interés público, pues les presentamos derechos de peticiones para que nos entreguen información, documentos. Segunda, entrevistas informales. Entonces, usted me dice que el día que le prestó la plata estaban 5 personas. Bueno, yo quiero hablar con ellas para saber qué tanto saben sobre el supuesto préstamo. Tercero, podemos rendir informes o podemos pedir informes periciales. Contratamos a una persona perito, un experto, para que por favor nos haga un avalúo del bien inmueble. Y eso lo hacemos, insisto, todavía no hemos presentado una demanda, lo hacemos de forma previa. Por ejemplo, hace poco me llamó un cliente y me dice, tengo un riesgo, tengo una sospecha de que me están investigando por lavado de activos. No tengo la seguridad, pero tengo la sospecha. Y yo quisiera de forma preventiva que un contador me hiciera una trazabilidad, un arqueo, tiene diferentes nombres, él me lo dijo así, de mi patrimonio, para revisar mis debilidades, de pronto que no cuadra. Bien, está en una etapa de obtención de elementos de conocimiento para eventualmente, si hay un problema, pues estar más tranquilo, más seguro a nivel probatorio. Quiero también decirles que a veces la preocupación no solamente es adquirir la información, sino que a veces hay una preocupación, puede ser incluso más importante, que es la de asegurar la información. Me explico. Accidente de tránsito. Vamos como abogados y nos entrevistamos con el señor de los dulces que vio todo el accidente. Y él nos cuenta toda la historia y decimos, perfecto, con esto vamos ganando. Él vio todo y establece que la responsabilidad de la culpa la tuvo el otro. ¿Cuándo ese señor de los dulces va a ir al juicio o a la audiencia a hablar ante el juez? Pueden pasar años. Entonces un abogado con cierta experiencia se anticipa y prevé. Dice, ¿qué tal que ese señor luego no aparezca? Entonces hay una preocupación de registrar o preconstituir. Esa palabra preconstituir es una palabra técnica que se utilizó mucho en el siglo XX. Hoy en día ha perdido uso, pero ténganla ahí en su vocabulario. Entonces esos son actos ya no propiamente de investigación, sino de aseguramiento de la información, para que usted como abogado tenga cierta tranquilidad de que va a contar con esa información para luego llevarla al proceso judicial. ¿Cuáles son los actos de aseguramiento por excelencia? Yo les diría que hay dos. Uno el más fácil, otro el más complicado. El más fácil es un registro documental. Entonces, señor, venga, ¿por qué no vamos a una notaría y hacemos una declaración extrajuicio? ¿O por qué no va a mi oficina y hacemos una entrevista documental? O mire, de pronto su oficina tiene recursos, va a ir un investigador a su casa, señor, para tomarle una declaración. Fíjese que la preocupación es registrarla en documento, asegurar la información, para que luego no tener problemas al momento de ingresarla al proceso judicial. La otra, que es un poco más difícil, pero tiene sus ventajas, que es lo que se puede llamar prueba anticipada o recepción anticipada. Piensen en esto. El señor de los dulces nuevamente dice, bueno, le da toda la información en entrevista informal, se la da toda. Pero cuando usted le va a pedir el registro de la información en un documento, dice, no, me da mucha pena, pero yo no le voy a firmar nada y no voy a ir a ningún lado. ¿Cómo lo obliga usted a que él acepte ir a la notaría o tomar la entrevista? No hay, en principio, no lo puede hacer, pero cuenta con una posibilidad que es el fenómeno de prueba anticipada. ¿En qué consiste? Consiste en pedirle el auxilio a un juez de la República para que antes de iniciar el proceso, insisto, todavía no hay proceso, el juzgador
ordene realizar la declaración ante él. Entonces ya usted le pide al juzgador que ordene la práctica de la prueba, el juez emite un auto y le ordena al señor de los dulces, venga para acá porque vamos a hacerle algunas preguntas sobre lo que usted logró observar. Y claro, ya ahí se activan deberes de él, deberes normativos que están protegidos por el derecho, y si lo incumple puede incurrir en responsabilidades o regímenes disciplinarios o incluso penales. Ya no es una opción. Hay una variedad de pruebas anticipadas. Piensen en esto. Yo quiero ingresar al lote, a un bien inmueble, que actualmente la posesión la tiene una persona que no es mi amiga, que puede ser mi futura contraparte. Quiero entrar para hacer un avalúo de un bien inmueble. Quiero entrar para revisar algún problema del bien. Si yo voy y le toco la puerta, señor, déjeme pasar porque voy a tomar unas fotografías, o va a entrar un perito experto para hacer algo, ¿quién me va a responder? Qué pena, ¿yo por qué lo voy a dejar entrar? Entonces, cuando yo quiero hacer el acto de investigación y el registro documental para asegurar la información, esa persona se va a oponer y tiene el derecho de hacerlo. Entonces, yo puedo acudir a una prueba anticipada de inspección judicial para ir con el juez a entrar a ese lugar. Pero insisto, lo interesante, y ojalá lo estén dimensionando, es que aún no tengo proceso, aún no tengo demanda. Lo hago para construir una estrategia probatoria muy sólida antes de demandar. Una última cosa sobre la obtención de elementos de conocimiento. ¿Qué límites tiene el abogado, la abogada, cuando desarrolla esta actividad? Yo diría que hay dos tipos de límites. Uno, que es el respeto de los derechos fundamentales. Profesor, ¿por qué es un límite? Porque si un abogado en el ejercicio de la investigación y el aseguramiento de la información viola derechos fundamentales, se va a aplicar una figura que vamos a ver seguramente en las siguientes sesiones, que es la exclusión de ese elemento de conocimiento por ser la prueba ilícita o ilegal. Y además, obviamente, podría incurrir en un delito por afectación a un derecho fundamental. Eso depende del tipo de acto que realice, por supuesto. Ahora, hay unos límites ya más puntuales. Especialmente en materia penal, los actos de investigación y los actos de aseguramiento están muy reglados. El Código Procesal Penal, por ejemplo, dice en detalle cómo se hace un registro de allanamiento. Eso no se puede hacer de cualquier manera. El Código dice en detalle cómo se hace, por ejemplo, un agente encubierto, una búsqueda selectiva en base de datos, una interceptación telefónica. Entonces, conclusión, ¿cómo hacer la obtención de elementos de conocimiento o qué límites tengo? Primero, el respeto irrestricto y absoluto de los derechos fundamentales. Y dos, siempre respetando las reglas jurídicas que los códigos traigan para realizar los actos de investigación y los actos de aseguramiento. Buenos días, mi pregunta es la siguiente. Si se habla de la etapa de obtención de elementos de conocimiento, la cual, pues, como se había mencionado, es una etapa previa al juicio, la pregunta es, en la prueba anticipada, como se le hace una solicitud al juez para que ordene la práctica de la prueba, ¿ante qué juez se haría esta solicitud? Bueno, muy buena pregunta, una pregunta práctica. La respuesta es que si estoy en lo no penal, el Código General del Proceso dice que los jueces civiles municipales y del circuito van a ser los encargados de realizar el trámite procesal de una prueba anticipada, indistintamente del área del derecho para la cual usted como abogado la va a utilizar más adelante. O sea, si usted la quiere para un tema administrativo, igual tiene que acudir para hacer la prueba anticipada al juez civil. Muy importante resaltar que es un trámite incidental que no hace parte de un proceso judicial. Por tal motivo es un trámite previo y muy expedito. El juez sencillamente, usted le hace la solicitud al centro de servicio, le asignan un juez, emite un auto admisorio aceptando el decreto de la prueba, ordena su realización, cuando se realice acaba y le entregan a usted los registros documentales. Ya usted como abogado tendrá que decidir cómo utiliza ese registro documental al momento de presentar su demanda. Si estoy en materia penal, ya no podrá ser el juez civil, obviamente, sino le corresponderá al juez penal municipal en el ejercicio de la función de control de garantía. Una última cosa antes de pasarnos a la producción de la prueba. Hoy en día, las normas jurídicas colombianas, la estructura procesal, busca que los abogados optimicen al máximo la labor de obtención de elementos de conocimiento. Es decir, quieren que los abogados hagan la mayor cantidad de actos de investigación y actos de aseguramiento para cuando presenten sus demandas
o su acusación o sus defensas, si estoy en penal, le entreguen al juzgador todo ya recolectado, debidamente registrado, porque eso facilita la siguiente etapa. Esto, además de hoy ser un deber establecido en las diferentes normas, es absolutamente recomendable, porque si ustedes hacen una buena labor en la obtención, pueden tener cierta seguridad, cierta tranquilidad, que van a tener un caso muy sólido en lo que tiene que ver con la prueba de los hechos. En cambio, si usted hizo solamente actos de investigación, pero olvidó hacer actos de aseguramiento, pues usted corre graves riesgos que durante el juzgamiento, durante la producción de la prueba, el testigo no vaya o diga una cosa diferente de la que le dijo a usted en la entrevista informal. Entonces, mi recomendación es no descuiden nunca la etapa de obtención de elementos de conocimiento. Aquí se puede ganar o se puede perder casos antes de iniciar el proceso formalmente. Bueno, ahora entremos a la producción de la prueba. La producción de la prueba ya es procesal, está en el corazón, en el núcleo del proceso. ¿Cuál es el objetivo de la producción de la prueba? Esto es muy importante. El objetivo es que los elementos que yo obtuve sean tenidos en cuenta en la etapa 3, es decir, en la etapa de la decisión sobre la prueba de los hechos. El objetivo último de la actividad probatoria es que al momento de la decisión se tenga en cuenta los elementos, las pruebas, y obviamente que den por probados los hechos. Para eso trabajamos los abogados en derecho probatorio. Pero para poder lograr que un elemento de conocimiento se tenga en cuenta en la decisión, es necesario producir ese elemento de conocimiento durante el proceso. Y obviamente aquí viene una perspectiva muy procesal, muy formal. Recuerden la prueba como procedimiento. Es aquí en donde sale a la luz, o donde se pone en primer plano esa visión de la prueba como procedimiento. Si yo logro que se produzca la prueba, se va a tener en cuenta en la sentencia. Si no se produce, no se va a tener en cuenta por más importante que sea. ¿Cuáles son las subetapas de la producción de la prueba? Realmente las podríamos agrupar en 3 subetapas: la solicitud, el decreto y la contradicción. Buenos días, mi pregunta va sobre la solicitud. En dado caso de que la parte o contraparte tenga una prueba que es pertinente para el caso, pero hace mal la solicitud. Muy buena pregunta. La respondo con una máxima. A pesar que la prueba sea relevante o pertinente, que es sinónimo, y fiable para el tema de prueba del caso, si no se produce correctamente, no podrá ser tenida en cuenta al momento de la decisión. Los errores de no producirla correctamente puede ser, como usted en su pregunta lo menciona, no se pidió, no se solicitó bien, el juez por lo que sea no la decretó, o no se permitió la contradicción de la prueba. Sea por lo que sea, por cualquiera de las 3 errores, insisto en esto, aunque la prueba sea pertinente y fiable, no se podrá tener en cuenta al momento de la decisión. Por eso es tan importante la producción de la prueba. Vamos a continuar con la explicación. Recordemos que la producción de la prueba es muy jurídica y por tal motivo somos los abogados los que sabemos cómo se genera esa producción de la prueba. La primera subetapa la vamos a llamar solicitud. ¿En qué consiste simplemente? En el acto de proponerle al juez que permita el ingreso de esa prueba. Es una proposición. Juez, yo le solicito, yo le propongo que se escuche el testimonio de José María Peláez Mejía. Yo le solicito, le propongo que se genere la prueba pericial de Kenny Sanguino. Es una proposición. Además de la proposición, hay que explicar brevemente las razones por las cuales el juzgador debe decretar esa prueba. Hay una expresión técnica que es el cumplimiento de las cargas argumentativas. Es simplemente explicarle al juez de forma muy sucinta por qué debería decretar la prueba testimonial y la prueba pericial que acabo de mencionar. La segunda subetapa es el decreto. ¿Qué es el decreto? La decisión del juzgador de abrirle la puerta a la prueba, abrir la puerta del proceso, de aceptar la prueba. Decir, bien, abogado, estoy con usted, le voy a aceptar esas peticiones probatorias de testimonial y pericial. Obviamente el juez puede en negativo decir, no se las decreto. Al decreto también se le llama
auto de pruebas. Son sinónimos. Aquí una distinción que viene mucho de la cultura continental europea y por tal motivo es muy de civil, pero presten atención que es una distinción importante. La distinción entre pruebas que se incorporan y pruebas que se practican. Las pruebas que se incorporan son las que ya tienen una existencia material, como por ejemplo, por definición, el documento. Pues ya está la foto. Entonces el juez cuando la decreta lo que hace es ordenar que ingrese la fotografía al expediente judicial. En cambio, las pruebas que se practican son pruebas que aún no existen materialmente y se necesita de un acto procesal para que existan materialmente. Hay dos ejemplos paradigmáticos: la inspección judicial, porque el juez tiene que ir hasta el lugar, es un acto procesal, o la práctica de la prueba testimonial, porque el testigo tiene que ir a la audiencia y hacerle preguntas a las partes, el juez, y él responderlas. Esta distinción, insisto, es muy marcada en lo no penal, para que no vayan a cometer alguna imprecisión lingüística o confundirse cuando el juez haga la diferencia entre pruebas que se incorporan y pruebas que se practican. En resumen, las pruebas que se practican necesitan de un acto procesal para su existencia material o su configuración procesal. En cambio, las pruebas que se incorporan ya existen y solamente lo que se hace es reconocerlas y ordenar su ingreso al proceso. Bien, vamos a la última etapa, y esta también es una máxima del derecho probatorio. Toda prueba, sin excepción, al margen de si se ordena su incorporación o se ordena su práctica, debe someterse a la contradicción. Dice Jairo Parra que las pruebas jurídicas son dialécticas, y con ello él lo que resalta es que debe permitirse que ambas partes puedan intervenir en su generación o en su producción durante el proceso. Y obviamente es especialmente importante permitir que la contraparte pueda participar activamente en la producción de la prueba, para que la pueda criticar, cuestionar y escrutar, para que pueda intervenir en su generación dentro del proceso. Entonces, toda prueba debe someterse a contradicción. Obviamente, dependiendo del tipo de medio de prueba, la contradicción cambia. Es muy diferente contradecir un testimonio, una pericia o un documento. Cambia la forma de contradicción. Pero insisto, las tres necesitan contradicción para que puedan producirse dentro del proceso. Más adelante vamos a ver las reglas de contradicción de cada medio de prueba, tanto en penal como en materia civil. Tengo una inquietud acerca de la producción de la prueba, y es que mencionamos que existen subetapas, ¿sí? En esa está la solicitud, el decreto y la contradicción. Mi inquietud es ¿qué parte hace la solicitud, el decreto y la contradicción? La solicitud o proposiciones probatorias, por regla general, son de las partes, por aquello del principio dispositivo. Sin embargo, hay que tener cuidado porque algunos regímenes permiten que el juzgador tenga prueba de oficio. Desde ahí, de alguna manera, el juzgador tiene proposición probatoria. El decreto sí es exclusivo del juzgador. Eso no le compete a las partes. El juzgador es el que emite el auto de pruebas. Obviamente, cuando hay prueba de oficio, se entremezcla solicitud y decreto, porque el juzgador en la misma decisión que la decreta, la está solicitando y decretando al mismo tiempo. La contradicción realmente es un tema que en principio le corresponde a la contraparte, pero realmente intervienen todos, incluyendo el juez, porque todos deben estar pendientes de escrutar y deben intervenir en la producción de la prueba. La parte que la pidió, pues eventualmente haciendo preguntas, complementaciones, etcétera. La contraparte, por supuesto. Y el juzgador usualmente tiene algún tipo de intervención al momento de la contradicción. Es un tema que nos importa a todos los actores, en la medida que esa información va a ser la que se va a utilizar para la toma de la decisión. Buena pregunta. La última etapa vamos a denominarla decisión sobre la prueba de los hechos. ¿Cuándo inicia esta etapa? Cuando finaliza el debate probatorio. Cuando pasa eso, cuando llega a su fin el debate probatorio, el juez puede delimitar el material probatorio. El juez puede identificar cuántas y cuáles pruebas se produjeron dentro del proceso. Ese va a ser el punto de partida, las pruebas producidas. Y la meta es el enunciado probatorio, es decir, la decisión en torno a la prueba de los hechos. ¿Cuáles hechos? Los que son tema de prueba del caso, o en lenguaje penal, los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué se tiene que hacer para saltar de las pruebas producidas
a los enunciados probatorios. A mí me parece que son 3 cosas las que se deben realizar, que vamos a ver más a profundidad cuando estemos en la valoración de la prueba. Se tiene que realizar una valoración individual, una valoración en conjunto, y se tiene que evaluar el problema de la suficiencia probatoria. Una vez hagamos estas 3 cosas, entonces el juzgador podrá emitir la decisión de los enunciados probatorios. Y con esto finalizaría la actividad probatoria en sentido estricto. Obviamente, luego de esto vendrían los recursos, pero ya es un problema de la corrección de la decisión, que insisto, cómo recurrir lo podemos ver más adelante. Vamos a hacer un resumen de lo visto en este episodio, que es un poco más largo de lo frecuente. Las etapas de la actividad probatoria en general son 3: la obtención de elementos de conocimiento, la producción de la prueba y la decisión sobre la prueba de los hechos. La obtención de elementos de conocimiento consiste en realizar actos de investigación para obtener información, y además también pueden implicar hacer actos de aseguramiento para efectos de registrar o preconstituir la información. Esto ocurre antes del proceso formalmente. La producción de la prueba es algo procesal. Nos ponemos los lentes de abogados y nos preocupamos de cómo tenemos que llevar la información al proceso. En general, la producción de la prueba consiste en hacer 3 cosas: solicitar las pruebas, que el juez las decrete, y un espacio para contradicción. Por supuesto, pueden haber variables, vocabularios distintos dependiendo del régimen procesal, pero en general es lo que hacemos en la producción: solicitar, decretar, que es el permiso para que ingrese la prueba, y contradecir la prueba. Ya al finalizar, una vez acabe el debate probatorio, el juzgador tiene que, a partir de las pruebas producidas, tomar una decisión sobre la prueba de los hechos jurídicamente relevantes o tema de prueba. A esa decisión se le va a llamar la decisión sobre la prueba de los hechos, que es la última etapa. Para que el juzgador pueda ir desde las pruebas producidas hasta la decisión, tiene que hacer 3 cosas previamente: hacer una valoración de cada prueba, que es valoración individual, valoración en conjunto, cómo se relacionan las pruebas, y resolver el problema de la suficiencia probatoria. ¿Hay o no hay prueba suficiente para dar por probado los hechos? A partir que haga estas 3 cosas, emitirá la decisión y terminará la actividad probatoria. Ya luego de ahí lo que eventualmente viene son los recursos, que es la crítica a la corrección de la decisión. Si se entendió esto, ya hoy ustedes son mejores abogados en derecho probatorio. Ya se les va a facilitar muchísimo la evaluación de un régimen probatorio particular. Entonces, nos vemos en el próximo episodio para profundizar en el juicio de admisibilidad probatoria, es decir, por qué un juez decreta o no decreta una prueba. Y hasta aquí el episodio de hoy en Clase con el Profe Ronald. Espero que les haya resultado útil y claro. No olviden que pueden profundizar en este y otros temas en los apuntes de clase disponibles en rsanabria.co y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.